Hola a todos y bienvenidos a otra emisión de Crafty Hearts Club. Hoy te quiero enseñar a rematar los puntos como se presentan. Como estoy terminando este cuello que está tejido en un punto, mi abuela lo llamaba punto fantasía. Y bueno, es un punto que consiste en un punto elástico que tiene como un punto desplazado, que es lo que hace que quede como rugosa la textura. Es un punto bastante elástico, ideal para cuellos, para mangas, para bufandas, y se teje bastante fácil. Lo importante cuando vamos a tejer, cuando vamos a rematar puntos, cómo se presentan, es que nosotros tenemos que saber distinguir, cuando lo vemos por el lado delante de la labor, cuál es el punto derecho y cuál es el punto revés. Entonces, fíjate que te lo voy a explicar. Cuando tú tienes un punto que tiene esta lazadita horizontal, ese es un punto que fue tejido al revés. Y cuando tienes la lazadita vertical, como la tenemos aquí, ese es un punto que fue tejido al derecho. Entonces, la ventaja que te ofrece este punto de el rematar y cerrar los puntos como se presentan es que le va a dar mayor elasticidad al remate para que se pueda estirar ese punto elástico y no quede rígido. Al igual que hay distintas formas de montar los puntos que generan que eso sea más elástico o menos elástico. Entonces ya vamos a comenzar a hacer el cierre de los puntos como se presentan. Este proyecto está tejido, como puedes ver, en una aguja circular, pero esto se aplica perfectamente para un tejido en agujas corrientes. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Yo voy a estirar un poco para acá para tener un poco más de puntos de margen en la aguja. Y vamos a comenzar a rematar para que veas qué sencillo es. Hay que tener paciencia y yo sugiero también que agarres una lana de muestra, tejas cualquier punto elástico que sepas tejer y lo vas practicando hasta que te vayas acostumbrando. Fíjate que el primer punto que se nos está presentando aquí es un punto revés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tejemos ese punto como se presenta. Si está revés, lo tejo revés. El punto que sigue lo tengo al derecho. Entonces, tejo ese punto derecho y cuando ya tengo dos puntos en mi aguja derecha, voy a pasar el primer punto por arriba, el primero que tejí por arriba del último y ya tengo un primer punto cerrado. Y así continúo a todo lo largo de la labor. El punto que me sigue es un punto derecho, lo tejo al derecho y vuelvo y repito el procedimiento de pasar este punto de aquí por encima del otro. Este está al revés, tejo al revés y paso este por arriba. Y así voy con calma, punto por punto, hasta que los haya cerrado todos. Y ya te voy a mostrar cómo queda de elástico este remate. Es mucho más elástico y a la vez también conserva digamos, la presencia del punto. Mira cómo queda. Voy a tejer otro poco más para que veas cómo se ve en una franja mayor. Aquí ya puedes ver un trozo más grande terminado. Como te comenté, es mucho más elástico y lo bonito que tiene esta forma de rematar es que conserva la esencia del punto. Este punto tiene esa cosa como acanalada y tú puedes ver el remate de la cadeneta arriba que hace que no pierda esta forma acanalada, porque los que están tejidos al revés van un poquito hacia atrás. Entonces, bueno, yo espero que esta técnica te sea de utilidad, que la hayas comprendido bien y que la puedas aplicar.
Recuerda mi consejo. Primero, aprender a distinguir los puntos derechos de los puntos revés y practicarlo en una lana que te haya sobrado, que no te importe, tejes un pedacito y vas practicando, sobre todo el pasar un punto por arriba del otro que si no lo has hecho nunca, te puede costar un poquito al principio. Pero una vez que ya lo dominas, tienes una técnica maravillosa para cerrar tus puntos. Bueno, te espero en una próxima emisión de Crafty Hearts Club y te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí, hasta el final del video y nos vemos en una próxima ocasión.